Muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Haber llegado aquí ya es una bendición de Dios, así que partimos bendecidos al tiro. Amén. Escuchar su palabra ya es una bendición. El mensaje, miren, así se va a titular. Palabras finales. Palabras finales. Normalmente en películas y series y cosas así, relacionadas con ya lo que es el fallecimiento de alguien o pronto fallecimiento, se habla de las palabras últimas. O sea, di tus últimas palabras, cuáles son tus últimas palabras, las palabras finales, las palabras de cierre, de término, de despedida. Y estuve pensando y meditando en varios pasajes de la Escritura que tienen alusión a esto. Obviamente partiendo por lo que fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Pero también la Biblia registra las últimas palabras de otros hombres piadosos también que temieron a Dios y vivieron conforme a su voluntad. Bien. Encontré un ejemplo antes de Jesús y 3 ejemplos posteriores. O sea, al final encontré 4 ejemplos. Y vamos a reflexionar y meditar en cada uno de ellos para poder sacar una conclusión. Vamos a comenzar en orden cronológico. Pensé que era el más adecuado, aunque independiente a ello, no tiene ninguna diferencia la conclusión que saquemos, la enseñanza que saquemos de ello. Y el primer ejemplo, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. Las palabras casi finales del rey Ezequías. 2 de Reyes, capítulo 20. Entonces aquí vamos a ver a Ezequías. Rey, ¿no es cierto?, de Judá. 2 de Reyes 20. Vamos a ver los versículos que tienen referencia, los primeros 3 diría yo. En el 4 es increíble, el escenario cambia a completamente otra cosa distinta, pero nos vamos a enfocar en ese momento. 2 de Reyes, capítulo 20, los primeros 3 versículos dicen así. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él palabra de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Piensa usted en este versículo, que un profeta venga a usted, un profeta totalmente reconocido en autoridad y el mensaje de Dios, y le declare a usted: pon en orden tus cosas, porque de esta enfermedad no vas a librarte, vas a morir. Eso es lo que le está diciendo el profeta. Morirás y no vivirás. Versículo 2. ¿Qué hizo Ezequías? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Él, cuando recibió la noticia, fíjese, oró. ¿Y por qué va a orar? Porque muchas personas en esta condición podrían pensar en lo que no hicieron. Podrían decir: Señor, dame vida y salud para poder hacer esto que no hice. Incluso podríamos apelar a: perdón por no haberte buscado, concédeme un poco más de salud para poderte buscar. O sea, por temor a partir de este mundo sin haber buscado a Dios. Uno es fácilmente proyectable a lo que no hizo, y a lo que pudo haber hecho, y a lo que debió haber hecho. Pero mire, él no hace eso. Él dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. No te ruego, Señor, que me des vida y salud para esto que no alcancé a hacer, para esto que quería hacer, para esto que debía haber hecho y no hice, etc. No. Te ruego que tengas memoria de cómo he andado. O sea, de lo que he hecho. ¿Y cómo ha andado Él? ¿Cómo anduvo Él? Delante de Dios, dice, en verdad y con íntegro corazón. Y agrega, que he hecho las cosas que te agradan. Te ruego que hagas memoria, Señor, que he andado en integridad y verdad delante de ti y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Es fácil llegar al último día, al último instante de la vida y poder decir eso? Pensemos, pongámonos, ¿no es cierto?, en ese lecho de muerte que estaba este rey, Ezequías. Es fácil decir, Señor, líbrame de esto y te voy a servir. Si usted se ha dado cuenta, es la oración clásica en los hospitales, de los pseudopastores, de toda la gente, que le extienda la vida para que esta persona pueda servir al Señor. Pero qué distinto cuando un hombre en sus lechos de muerte dice, Señor, te ruego que hagas o tengas memoria de que he andado en integridad delante de ti en verdad y que he hecho lo que te agrada. He hecho lo que te agrada. Y lloró Ezequías con gran lloro. Bueno, la noticia no era buena. Todos tenemos más proyectos para hacer que los que nos permite el tiempo de vida, que el que nos permite los recursos económicos, que el que nos permite la salud, etc. Todos queremos hacer más cosas, sobre todo una persona que, de acuerdo al testimonio del mismo, delante de Dios, y él está orando a Dios, anduvo en integridad y en verdad delante de Dios y haciendo lo que a él le agradaba. Esto es un desafío para nosotros. Si tenemos oportunidad de llegar a ese momento conscientes, porque hay personas que parten de esta vida de forma instantánea, en forma repentina, sin saber. Pero siempre van a haber dos casos. Los que estaban preparados para ese momento y los que estaban viviendo esta vida hasta que se acabara. Esos son los dos casos, no hay más. Los cristianos viven su vida preparados para ese momento, preparados para partir, listos para su encuentro con Dios, o trabajando al menos en ello. El hombre natural vive nomás, preocupado de las cuentas a fin de mes, de cuidar su trabajo, de alimentarse, de vestirse, etc. Pero el cristiano tiene en Ezequías un importante patrón de conducta. Una persona que caminó delante de Dios en integridad y verdad y haciendo lo que a él le agradaba. Un tremendo desafío poder decir las mismas palabras de este rey cuando estemos en este momento, antes de partir. Porque la reflexión para este momento es, ¿podríamos decir lo mismo que Ezequiel? ¿Podríamos decir lo mismo que este rey? ¿Podríamos darnos vueltas hacia el muro y orar? ¿Y después llorar en eso? Resignado un poco de que si es la voluntad de Dios tiene que ser, pero si él llora, es porque algo estaba en su vida, en su corazón, por hacer todavía. Pero Dios le había dicho, no, hasta aquí nomás. Sin embargo, él acepta esto, pero le ruega a Dios que tenga memoria de esto. Los que han estudiado al menos este pasaje saben que Dios escucha la oración de Ezequías y le extiende 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque realmente él anduvo en integridad y en verdad delante de Dios. Porque realmente él
hizo lo que le agradaba. ¿Qué palabras vienen a su mente? A mí es imposible que no vengan estas palabras. Cuando Jesús dijo, siempre me oye el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Es increíble el paralelo ahí. Es extraordinario. Y justamente, después de pensar en este ejemplo, cronológicamente, vamos a ir a las últimas palabras del Señor Jesús. En Lucas 23, vamos a ver enseguida el versículo. El versículo exacto es 46, pero veamos si conviene leer un poquito más. Lucas capítulo 23. ¿Está? Versículo 46. Aquí, estando el Señor Jesús en plena crucifixión, no necesitaba que viniera un profeta a decirle, de cierto morirás, ¿no es cierto? Era una situación totalmente obvia. Nadie bajaba de la cruz con vida, nadie. Y en ese momento podemos recordar palabras anteriores del Señor, como por ejemplo orando por los que le escarnecían, preocupado de los demás. Pero aquí vamos a ver las últimas, después de haberse preocupado por todo el mundo el Señor. Sus últimas palabras, versículo 46, fueron, dice la palabra, un clamor a gran voz. ¿Qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué breve la última frase del Señor Jesús. Y después de esto expiró. O sea, con la última fracción de su fuerza, con la última gota de vida que tenía, miren lo que dijo. Padre, y dice a gran voz, como exclamación, con fuerza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra clave. Encomendar. Encomendar el espíritu al Padre, al Creador, al Dios soberano, al Rey Todopoderoso. Muy similar al caso anterior. Difícilmente alguien en su último instante de vida va a poder encomendar su espíritu, su vida, su ser a un Dios que no sirvió durante su vida. Muy similar al caso anterior. ¿Recuerda las palabras de Ezequías? Te ruego que recuerdes, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en integridad y que he hecho todo para agradarte. Y ahí vino la respuesta de Dios. Mira, ¿sabes qué? ¿Es verdad lo que me has dicho? No vas a morir ahora. El profeta todavía no salía del terrado, dice, lo que podríamos entender como el jardín. Y se tuvo que devolver a decirle, ¿sabes qué? Cambio de planes. El Señor te ha extendido 15 años más de vida. Pero cuando Ezequías oró a Dios, él no sabía la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios iba a ser justa, iba a ser verdadera. Pero no sabía la respuesta. Él simplemente oró desde su corazón. Pero también
con la vida que había llevado. Aquí el Señor dice, en tus manos, Señor, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi ser, mi esencia. Lo único que va a trascender este mundo. Porque lo demás va a ser tierra, polvo. Al polvo. Así dice la palabra. Vuelve al polvo. Y la similitud que encuentro en este pasaje, en las palabras de Jesús, es que es muy difícil, por no decir que no tiene sentido, carece de todo sentido, encomendar en el último momento mi espíritu en la mano de un Dios al que no serví, al que no adoré, al que no creí, al que no busqué. ¿Se entiende, verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque a ti te serví. Porque en tus caminos viví. Porque a ti te agradé. Porque a ti te busqué. Encomendamos nuestra vida, nuestra esencia espiritual en las manos de ese Creador en el que vivimos en este mundo. Dos casos más. Aquí vamos a poder decir, le copió al Señor Jesús. Pero es que para copiarle al Señor Jesús hay que también haber vivido como el Señor Jesús. Y volvemos al otro caso. Mire, Esteban, vamos a ver el caso de Esteban. Y esto lo vamos a ver en Hechos, capítulo 7. Vamos a Hechos, que puedan seguir la lectura con Biblia mucho mejor. Hechos capítulo 7. Y bueno, realmente son los últimos dos versículos. Vamos a ver 59 y también vamos a pensar en el 60. ¿Ya? Bueno, contextualizando un poco, después de un gran discurso, los judíos no pudieron resistir la sabiduría de Esteban, se negaban a aceptar a Jesús como el Cristo, etc. Cuando ya la razón no se puede vencer, bueno, matémoslo. Y ahí lo empiezan a lapidar, lo empiezan a apedrear para matarlo. Versículo 58 para contextualizar un poco. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y miren quién va a aparecer aquí. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a ir a Saulo. Ya vamos a ir a Saulo. Y versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la deidad que está lejos de nuestra comprensión exacta humanamente hablando, es algo para creer. A veces tenemos que reconocer las limitaciones de nuestra capacidad, muy limitada humanamente. Y a veces está la discusión de ¿por qué no lo encomendó al Padre? ¿Por qué lo encomendó al Hijo? Bueno, es fácil contestar eso. El que se encomienda al Hijo, se encomienda al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Eso lo había dicho el Señor Jesús mismo. Y esa enseñanza eterna, hasta su venida y por toda la eternidad. El Padre y el Hijo son uno. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, Esteban encomienda, dice la palabra, su espíritu al Señor Jesús. Literalmente. Mientras lo apedreaban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nuevamente, son unas buenas palabras finales. Tenemos buenas palabras para terminar nuestra vida. Si tenemos oportunidad de alcanzar a decir algo. No sabemos. Quizás Jesús venga antes de que partamos, no sabemos.
Pero si nos encontramos en un momento final, son excelentes palabras. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Esteban, para poder haber dicho, Señor Jesús, recibe mi espíritu, nuevamente la misma lógica. ¿A quién le va a pedir que reciba su espíritu? ¿Al que no conoció? ¿Al que no sirvió? ¿Al que no creyó? ¿Al que no agradó? No. Va a ofrecer su espíritu a aquel Señor a quien sirvió. Entonces, es fácil decirlo. Si cualquiera puede morir diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cualquiera. O cualquiera puede decir lo mismo que Esteban al morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero carece de sentido pedirle al Señor que reciba mi espíritu si toda la vida lo único que hice fue mi voluntad. Como decimos en buen chileno, es pasarse de patrón. Y sabemos que no va a tener ningún efecto. Esto no funciona como abracadabra, no es magia. No son palabras mágicas. Son palabras con sentido. Son palabras con contenido. Y lo último que una persona podría decir, una persona que no buscó a Dios, que no se preocupó de agradar a Dios, sería, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, las palabras finales al fin nos muestran la forma en que tuvimos que llevar la vida antes de llegar a ese momento. Ezequías, por ejemplo. Señor Dios, ten memoria de cómo he vivido en integridad y en verdad delante de ti. Señor, he vivido agradándote. Palabras finales, pero que solamente pueden venir en ese momento final si la vida anterior a ese momento fue de acuerdo a agradar a Dios. Ni hablar de Jesús, ni hablar del Señor Jesús, el ejemplo perfecto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hice todo, consumado es, etc. Lo hice todo para agradarte, lo hice todo porque amamos al mundo y quisimos dar esta oportunidad real de salvación a este mundo. Un mundo perdido que no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad. Pero Dios en su amor y misericordia manda a su Hijo, y el Hijo también en ese mismo amor y misericordia que comparte en la divinidad con su Padre, entregó. Porque al fin de cuentas, si alguna vez usted escuchó ese sermón o se ha puesto a pensar, a Jesús nadie lo mató. Ni los judíos, ni Judas, ni los romanos, ni la política, nada. El Señor Jesús, y Él lo dice, entregó su vida para rescate de muchos. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ni hablar de eso. Él mismo declara algo muy parecido a lo que declaró Ezequías en su último momento. No me ha dejado solo el Padre, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Siempre estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en el último momento, puedo encomendar mi espíritu a ese Dios. Lo mismo con Esteban. Puedo encomendar mi espíritu a ese Señor todopoderoso al que serví, en el que creí, en el que me escudé. Pero para poder decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu, tengo que haber llevado la vida que al Señor Jesús le agradó. Y bueno, no está de más ver el último versículo de este capítulo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. ¿No es cierto? Literalmente murió. Un poco al revés, el Señor Jesús estuvo orando por sus detractores, por sus enemigos, de alguna manera, los que lo odiaban, los que lo azotaron, los que lo crucificaron,
estuvo orando y al fin, Padre, tu mano encomiendo mi espíritu. Y Esteban dijo, no, lo más importante, primero lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no alcanza a decir lo otro? Quizás pensó así. Lo primero es lo primero. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué pasa si moría antes de no alcanzar a decir lo otro? Entonces, después, no les tomes en cuenta este pecado. Es una respuesta personal. Pero al final están los dos elementos que hubieron al final en la muerte de Jesús. Oró por los demás y se entregó en espíritu al Padre. Bueno, versículo 59 dice que pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice, ya vamos a ver a Saulo. Y vamos a terminar justamente con Saulo. Pero este Saulo ahora se llama Pablo. Y el mismo Saulo de Tarso, pero convertido al Evangelio. Pasó por un proceso de conversión y ahora él es cristiano. Ya no está consintiendo la muerte de los cristianos. Es consciente en morir como cristiano. Y es la tremenda diferencia. Y vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí está. Capítulo 4. Versículos podrían ser del 6 al 8. 2 de Timoteo 4. Y vamos a hacer lectura de esos 3 versículos. Bíblica y culturalmente entendemos que al fin Pablo muere, como todos los mortales, pero él muere como alguien que entregó su vida a Cristo, como uno de los que por ser cristiano fue asesinado, ¿ya? Porque al final de alguna cosa todos vamos a morir, pero es terrible cuando a alguien le dicen, no, tú estás bien de salud, todavía te queda, pero te voy a matar. Y dice el versículo 6, hablando Pablo, el apóstol, a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No era ningún secreto, ningún misterio, que ya al apóstol Pablo le había llegado la hora. Después de tantas veces que lo tomaron prisionero, después de tantos intentos por matarlo. Si en Listra lo dejaron de apedrear porque pensaron que ya estaba muerto. O si no, le siguen dando. Escapando en canastas por los muros, arrancándose, y los demás juramentándose de no comer hasta que lo mataran. Y el Señor lo libró de una y de otra. Hasta que finalmente llega su hora. Como es el curso normal de la vida, para todo ser humano en este mundo, al final nos llega la hora, es lo normal. Y Pablo ya sabe que ha llegado ese momento. No es fácil enfrentarse con esa verdad. Según los científicos, el único ser vivo que vive sabiendo que va a morir es el ser humano. Pero tampoco sabe cuándo. No sabemos cuándo. Estamos hablando de una muerte natural. O por un accidente, qué sé yo. Pero sí sabemos que vamos a morir. Pero no cuándo. Salvo casos excepcionales. Por ejemplo, si soy condenado a muerte por un delito en un país que permite la pena misma, yo sé que voy a morir. Me tocó la silla eléctrica. ¿Quién sale de ahí vivo? Si le ponen corriente hasta que muere, pues esa es la idea. O sea, uno puede saber que va a morir antes, pero en situaciones específicas.
Y esta es una situación específica. Pablo encarcelado, ya condenado, sabe que llegó su hora. Eso es lo que dice el versículo 6. Pero, ¿cómo reacciona Pablo ante este hecho? Frente a esto que va a ocurrir a él. Va a dejar de vivir en el mundo de los vivientes. Versículo 7. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? ¿Cuál es la buena batalla? Mira, hay muchas batallas en este mundo, pero hay una sola que es la buena batalla. Y es la batalla con la bandera de nuestro Señor Jesús. La batalla por el Evangelio. La batalla por hacer la voluntad de Dios. Como vimos en los casos anteriores. La batalla por andar en integridad y verdad delante de Dios. La batalla por andar agradando a Dios todo el tiempo, cada día, arrepintiéndonos cuando no corresponda, perfeccionándonos y esforzándonos en eso. Esa es la batalla. Porque hay miles de batallas. Batallas políticas, económicas, batallas personales, de logros, de metas humanas. Pero hay una batalla que trasciende a todo. Las demás empiezan y terminan, da lo mismo quien ganó. Pero hay una batalla que define su eternidad, la buena batalla. Versículo 7. He peleado la buena batalla. Esta batalla ya empezó. Nosotros decidimos si peleamos o no peleamos la batalla. Son dos opciones. Usted no es obligado a pelear esta batalla. Pero se da cuenta que lo que conviene es pelear. Las personas que están afuera del campo de batalla no quieren ser parte de esto. Perfecto. Pablo dijo, sí, yo soy parte, yo fui parte de esto, y hasta ese instante todavía es parte de eso. De hecho, por eso él va caminando a la muerte, por haber sido parte de esta buena batalla. Y agrega, he acabado la carrera. Muchos se quejan de que hay carreras que son muy largas, y es verdad, hay carreras que duran 7, 8, hasta 10 años, como si el ser humano viviera lo que vivía en los tiempos patriarcales. Es verdad. Porque el conocimiento se ha desarrollado tanto que ya no es posible aprender rápido todo lo que se sabe. Y así está la carrera, está el posgrado, está el magíster, el doctorado, etc. Y una persona puede estudiar toda la vida y no ejercer nunca. ¿Es verdad? Pero Pablo acabó otro tipo de carrera. Dice, he guardado la fe. Esa carrera que él corrió, esa batalla que él luchó, todo eso está en el contexto de la fe en el Hijo de Dios, en el Evangelio. Y llegó la hora de terminar esta batalla, de terminar esta carrera. Así que, versículo 8, él mismo concluye, por lo demás, me está guardada, dice, la corona. Me está guardada la corona, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y las palabras finales de Pablo. Yo hice lo que tenía que hacer, agradé a Dios. Me humillé delante de Él, me esforcé en hacer su voluntad y en que otros conocieran la voluntad de Él. Esa fue mi carrera, esa fue mi batalla. En eso consiste guardar la fe. Así que dice Pablo, está bien, a todos nos llega la hora, pero a mí, la diferencia, a todos nos llega la hora, pero a mí, dice Pablo, me está guardada la corona. La corona de justicia. ¿Y quién otorga esa corona? Dios. ¿Saben? Me llegó la hora, pero yo hice la voluntad de Dios para conmigo y los demás. Y ahora me espera la corona que Dios ha, dice, versículo 8, prometido
también a todos los que aman su venida. No es solamente la corona de Pablo. Esa corona estaba reservada para el apóstol Pablo porque él luchó la batalla, guardó la fe. Como dice el mismo anteriormente. Él acabó la carrera. ¿Por qué acabó la carrera? Porque se puede desertar de esta carrera, de esta batalla. Y hay muchas personas que en este mundo empiezan el camino del Evangelio, empiezan el camino del cristianismo y desertan. Para ellos no le está guardada la corona. No se trata de ser buenas personas, no se trata de nada de eso. Se trata de reconocer que solamente en Dios hay salvación por medio de su Hijo y hacer la voluntad de Él por medio de su Hijo. Lo que conocemos en la Escritura. Siempre tener tiempo para Dios. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Siempre tener un recurso para el Señor. No nos puede faltar para buscar al Señor. Tenemos que saber diferenciar entre lo imprescindible y en lo prescindible. Y Dios es lo más imprescindible en este mundo. No hay nada más imprescindible. Y él agrega, esa es la corona que me está guardada de parte de Dios. Y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Fíjese, la invitación final del mensaje. Esa corona, hermano, está reservada también para todos los que amen la venida del Señor. ¿Estamos amando la venida del Señor? ¿O no la estamos amando? Ama la venida del Señor. Y como dice la canción, querer no es lo mismo que amar. Amar es con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el espíritu, etc. Lo que podemos encontrar en Deuteronomio 9:4, por ejemplo. Y también en los evangelios. A Dios hay que amarlo con todo el corazón. Amar la venida del Señor con todo el corazón es la única manera que a usted le va a garantizar luchar la batalla, acabar la carrera, guardar la fe. Lo único que le garantiza que esa corona lo va a estar aguardando a usted después de partir de este mundo es amar la venida del Señor. Y el apóstol Pablo le hace una tremenda invitación. No se la hago yo. Te espera una corona de Dios en aquel día en que Él va a juzgar a todos, buenos, malos, etc. Juez justo, dice. En aquel día, el juicio final, te espera una corona. Si amaste la venida del Señor, si fuiste como Ezequías, si fuiste como Esteban, si fuiste como Pablo, si seguiste el ejemplo de Jesús. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.